La salud mental, por lo menos me han dejado moderar un debate. Está moderando todo el mundo, yo estoy aquí deseando moderar un debate y me han dejado moderar un debate que yo ya agradezco la generosidad de los ponentes de este debate, sobre todo en dos cosas. Ha sido iniciativa de ellos. Bueno, dicen, no te preocupes, se ve que me van conociendo, no te preocupes, Frank, que te vamos a dar titulares, y lo segundo es que van a reflexionar personas que trabajan con muchas personas en compañías muy interesantes. Está claro que la salud mental, el bienestar y el absentismo han dejado de ser temas periféricos para convertirse en indicadores estratégicos de sostenibilidad y competitividad en la era de la IA, y liderar ya no es solo gestión o gestionar resultados, sino también crear entornos que cuiden a las personas, potencien su talento y prevengan riesgos. ¿Cómo lo están haciendo en compañías? ¿Cómo? Gracias, Pablo Barrasa, director de personas de Cox. Gracias, Patricia Sanz, directora de Relaciones Laborales de Repsol. Gracias, Javier Marín, rector de Sinergia FP, la formación profesional. Gracias a Pablo Camba, People Country Lead de SD Wars. Pablo. Mientras te va saliendo Flora Tomé, desde Amban, que no la he visto, está aquí, ¿vale? Pues enseguida sale también. Y Ricardo Alba, director de Personas y Recursos de la Generación Renovable de Naturgy. Bueno, vamos mientras, Pablo, ahora recuperas tú. Mientras se va incorporando Flora y Pablo y ninguno más, porque ya están los dos. Primera cuestión, ¿cómo se impulsa en estos momentos el talento transformador desde vuestras organizaciones? Talento transformador, este es el gran debate porque es el claim del debate de hoy. ¿Cómo se está haciendo, Pablo, en Cox? No puedo. Buenos días a todos. Bueno, pues me gusta mucho la introducción de José Luis Rico. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y al Foro de Recursos Humanos otra vez más. Pero he pensado la respuesta sobre la marcha en dos cuestiones básicas, ¿no? Primero, el contexto de ese talento especial y transformador, y segundo, en potenciar capacidades y las famosas soft skills que tanto hablamos todos los directores de recursos humanos. En lo que se refiere al contexto, me gusta mucho la introducción de José Luis porque hablaba de un campus que va a abrir Iguay bueno, pues aquí enfrente en Generali en los próximos meses, y me he acordado de cómo pues Abengoa en el año 2010 montaba Campus Palmas Altas en Sevilla con la Universidad Loyola dentro, ¿no? Y ESADE, como experiencia justamente enriquecedora para ese tipo de talento con ADN emprendedor, con ADN tecnológico. Entonces, lo primero, contexto, el contexto adecuado para que crezca ese talento, ¿no? En el sentido de tener el acercamiento entre la universidad, las escuelas de negocio y la empresa. Eso me parece lo principal. Y en segundo lugar, el ADN, ¿no? O sea, potenciar claramente la visión crítica. Están de moda también ahora mismo, como estamos viendo que las nuevas generaciones pues les falta un poquito también de eso, de visión crítica, de cuestionarse todo, potenciarlo, hacerlo de manera natural, ¿vale? Y potenciar pues, acciones de mejora, ¿no? Por ejemplo, yo diría también como algo de talento transformador, es decir, facilitar, y en Cox lo tenemos, herramientas adecuadas para que el que invente algo, haga una nueva invención, el que transforme algo de la cadena de valor de la compañía, sea premiado, ¿no? Y sea resaltado, ¿no? Yo creo que son maneras sencillas, una quizás muy física del contexto y otra un poco más de evolucionar de talento, ¿no? La mejor alternativa, por cierto, para la pandemia del teletrabajo es tener el mejor centro de trabajo posible y que el teletrabajo sea no tanto un modo de trabajo, sino una herramienta de flexibilidad. Muy bien. Flora, desde la banca, como directora global de recursos humanos de Amban, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que es importante, que no suene como un eslogan, pero es una realidad. Yo creo que es importante y, bueno, no me gustaría repetirme, pero son cosas que ya todos los compañeros que han estado aquí antes lo han comentado. Yo creo que es una realidad que hay que poner en el centro a las personas, pero que no sea un eslogan, sino que sea realmente una decisión estratégica que tomemos. Y creo que, bueno, tampoco es inventar la rueda, pero hay bastantes palancas que creo que sí que podemos utilizar. Una de ellas creo que, bueno, que es la cultura también.
pues basada, nosotros sobre todo también la basamos mucho en la cercanía, en la confianza. Segunda palanca, que me parece importante, pero que esto no es limitativo, que hay muchas más, sería también el aprendizaje y el desarrollo de nuestras personas. Esto lo ha dicho antes el compañero. Pues aquí en Iguay es una muestra clara. Nosotros también tenemos, siendo humildes, porque no somos la gran banca, pues una plataforma sobre la que gira, que es la Bank Academy, sobre la que gira todo este aprendizaje. Y luego importante, y que también se ha tocado, que es el liderazgo y como elemento transformador. Es difícil, porque bueno, pues venimos de liderazgos a veces un poco controladores, pero yo creo que es una de las palancas importantes en las que tenemos que intervenir. Muchas gracias, Flora. Patricia, desde Repsol, ¿cómo lo ves? Titulares. Voy a cuidar de mis ¿Cómo se nota que vas viniendo a las cosas del foro? 3 palabras para nosotros, 3 claves o 3 palancas fundamentales. Propósito, cultura y liderazgo. Un propósito claro de compañía, y nosotros hemos trabajado recientemente en una evolución teniendo en cuenta el entorno cambiante, de profunda transformación en el que vivimos. Y desde entender qué debemos aportar a la sociedad y qué valor queremos aportar a clientes, a la sociedad y a las personas que comparten proyecto con nosotros, incluidos los empleados, no puede ser de otra manera. Desde ese propósito nace una evolución del marco cultural en 4 valores clave, pero sobre todo lo más importante es que sea sencilla, clara y que sea accionable para los empleados, porque si no se queda en eslóganes muy motivacionales, pero que están allí escritos en piedra además, ¿no? Y duran años y años. 4 valores: valentía, curiosidad, logro y cuidado. Y la importancia que los valores y la cultura, el marco cultural, esté totalmente alineado con el propósito. El propósito es la guía, la cultura la que lo habilita. Centrándome, por ser titulares no me voy a centrar en el del cuidado, que os quería contar un poco más, pero del cuidado y de cualquiera de los 4 valores nace la necesidad de que el liderazgo sea totalmente coherente con el marco cultural de compañía. La incoherencia es lo primero que vemos las personas, de las primeras cosas que notamos. Un liderazgo coherente y alineado hace sostenible, emerge el talento y lo hace sostenible. Y eso pasa por un liderazgo que da contexto, que reta, que cuida, que genera espacios saludables, que cuida el bienestar, que tiene en cuenta la conciliación, múltiples factores, por quedarme en titulares. Ricardo, como director de Personas y Recursos de la Generación Renovable de Naturgy, vuestra visión. Yo lo que hago cuando os pregunto es que voy sumando empleados, Ox, Repsol, Naturgy. Gracias, Fran. Muy en línea con Flora. Yo creo que, o creemos que el liderazgo es el elemento diferenciador, ¿no? Y sobre todo, en un momento en el que hay tanta complejidad, pues hace falta realmente poner orden y sobre todo poner sentido y dirección. Y el liderazgo no es tan sencillo, porque venimos de esa época no tan lejana, ¿no? Donde el estilo era muy diferente. Y si hubiera que fundamentarlo en 3 factores: uno es inspirador, que al final tiene que ser así un liderazgo. Uno tiene que ser integrador, no solamente integrar la parte de la empresa con la persona, sino también toda la sociedad, al final es bienestar. Y la otra es de transformación. Y transformación sí que es verdad que, quizás también por el background que traigo, la transformación no solamente es transformación de tecnología, ¿no? De hecho, no tiene nada que ver con la tecnología, es una causa, evidentemente. Pero hay una transformación que yo creo que es mayor que es humana. Una transformación transformación digital, que pasamos a una transformación humana, el pensamiento, ¿no? La forma de adoptar nuevas soluciones. Y la semana pasada, por ejemplo, que estuve en un cole que tenía que explicar una parte más de renovables, ¿no? Que es un poco siempre lo más vistoso en el ámbito de la generación. Pues al final empiezas a hablar, es el público peor, porque es el de 10, 11 años, que te preguntan de cualquier cosa y es casi más difícil que otro. Pero acabamos hablando de temas de la IA y demás, ¿no? Porque decían que no entienden por qué no pueden tener acceso a ChatGPT o a Plot o a Gemini. Pero acabamos cayendo en la parte de transformación, ¿no? Y la forma de verbalizarlo o de simbolizarlo, les decía: imaginad por un momento la lamparita de noche que tenéis en la mesilla, esa que encendemos por la noche para leer el libro. Pues imaginad que realmente esa lámpara no surge porque de repente alguien quisiera mejorar la antorcha. Esa antorcha que el protagonista de los dibujos animados pone, ¿no?, para ver en la cueva. Sino que tuvo que pensar otra forma diferente. Como la bombilla no surge porque la vela a mejorarla. Es una forma diferente de adoptar el problema, ¿no? Con lo cual, en definitiva, el liderazgo es lo que, en nuestra opinión, creemos que marca un poco la diferencia en este mare magnum, ¿no?, de
complejidad. Muchas gracias. Y desde la formación profesional, que la tenemos siempre en primer plano en el Foro de Recursos Humanos, su rector de Sinergia FP, Javier Marín, ¿cómo ves todo esto? Gracias, Fran. Pues titulares. La solución es la educación. Al final vivimos un cambio estructural, ¿no? Hemos hablado de ADN de empresa, de formas de trabajar, etcétera. El dato que siempre comento, ¿no? Que dice el Foro Económico Mundial, la inteligencia artificial va a destruir más de 87 millones de puestos de trabajo, pero va a crear más de 100, 120 millones de trabajos según los datos que se puedan mirar, ¿no? La pregunta no es cuándo va a suceder esto, sino la pregunta es cómo de preparados vamos a estar todos nosotros cuando esto que ya está sucediendo nos llegue, ¿no? A cada uno en su sector, a cada uno en su empresa, a cada uno en su puesto de trabajo. Y el problema no es la tecnología, el problema es el desajuste entre talento y lo que las empresas esperan. Ahí la clave del debate de hoy, ¿no? Salud, bienestar, absentismo. Cuando una persona se siente preparada, cuando una persona se siente en su sitio, piensa que tiene futuro en esa empresa, tiende a ser mucho más fiel y a crecer con esa empresa. Si no, aparece la frustración, la desconexión y aparecen todos los problemas que estamos teniendo, ¿no? Si yo no sé adaptarme a esa nueva realidad, pues no me encuentro en mi sitio y fracaso en mi día a día. Pero la solución, como decía antes, no es más control, no es mejora de salarios, creo yo. De hecho, lo tenemos bastante comprobado. La solución es mejor educación. Una educación adaptada al ADN, como decía Pablo, de las empresas. Y eso es lo que hacemos en Sinergia. En Sinergia FP trabajamos proyectos, todos nuestros cursos están adaptados a lo que las empresas necesitan, trabajamos la inteligencia artificial de forma transversal y luego trabajamos un canal B2B muy interesante en el que formamos a esas empresas, a esas compañías en liderazgo en inteligencia artificial, no lo entiende todo el mundo, formamos a usar esas herramientas de inteligencia artificial o incluso les creamos chatbots que simplifican y ayudan y mejoran la eficiencia, ¿no? Como decía, el bienestar no es solo emocional o económico, sino sentirse, también en la parte profesional, es sentirse útil, preparado y con futuro. Y por eso estamos también dando un paso más, porque muchas veces hablamos del problema, absentismo, para ir el problema que va unido a todo esto, y es que Europa es vieja. Europa no tiene gente con la que trabajar y Europa necesita traer nuevos profesionales. Esto no es un problema solo digital, sino que también entramos en la parte de oficios, de industria, etcétera. Nosotros estamos creando el centro de oficios más grande de Europa, ¿no? ¿Para qué? Para dar esa solución a esas empresas. Termino con una idea muy clara. El reto no es la inteligencia artificial, el reto es formar talento alineado con la nueva realidad. Y eso solo se consigue cuando las empresas y cuando educación dejan de trabajar por separado y trabajan juntos. Las empresas necesitan una cosa que los clubes deportivos, yo no sé mucho de fútbol, pero los clubes deportivos llevan trabajándolo mucho, que es cantera. Una cantera formada a las necesidades y con el ADN de cada empresa, como antes comentaban los compañeros. Si uno tiene una cantera, si uno forma a medida a esos alumnos van a pasar a ser sus profesionales, van a entender el concepto de empresa, van a estar formados como yo quiero y voy a crecer con esa empresa. Y quitamos muchos de estos problemas. Gracias. Muchas gracias, Javier. Ya sin preguntas, vamos, con una reflexión, pero me contestáis quien queráis. 6 opiniones rapiditas, pero a todos los sitios donde vamos, todos los invitados, los últimos años, sobre todo los últimos 10 años. Por cierto, está Alberto Gando, director de Recursos Humanos de Generali. 12 de mayo, si no se me va a olvidar, 12 de mayo celebramos las primeras 1.500 horas de radio en España y en Europa, desde el Foro de Recursos Humanos, y lo vamos a celebrar desde la sede de Generali, en directo, 2 horas de radio en directo desde Madrid. Pero la IA está cambiando mucho, la estructura de recursos humanos, pero no sé, quizás por deformación profesional desde la comunicación, no sé si nos estamos perdiendo algo. Estamos ganando, sin duda alguna, pero no sé si nos estamos perdiendo algo. Flora, ¿nos estamos perdiendo algo? Yo creo que no debemos olvidar, si nos lo estamos perdiendo alguna vez, volvería a enfocarme ahí, en el impacto cultural y sobre todo humano que puede tener la implantación de la IA. Porque, como sabemos, estudios científicos, análisis de las consultoras más importantes, están poniendo mucho foco en la pérdida de puestos de trabajo. Entonces, yo creo que tenemos que acercarnos a la gente, acompañarles en este cambio, diciéndoles lo que esperamos y lo que queremos construir. Que quizás muchas veces, algunas quizás sí, pero muchas veces no son destrucción de puestos de trabajo. Son cambios de roles, asumir nuevas tareas
elevar determinadas funciones y que sean capaces de ver que lo que antes era muy automático voy a poder generar otro valor y voy a asumir un rol superior. Yo creo que eso lo podemos olvidar porque, claro, los comités de dirección en los que estamos, las finanzas, nos pueden un poco confundir, ¿no? Es decir, nos vamos a gastar tanto en implantar estas herramientas, pero a la vez vamos a conseguir rebajar costes de personal. Creo que ese es el error y tenemos que comunicarlo bien y acompañar a la gente para que se entienda. Pablo, ¿Sí? desde tu compañía, más que nunca. Más que nunca, esta es la mía, digo, esta no se me puede escapar. Totalmente de acuerdo con Flora y yo añadiría algo más. Creo que, bueno, hay muchos estudios actualmente, puedes encontrar estudios que dicen que el 80% de las empresas ya están pensando en implementar IA, el 60% ya la tienen implementada de una forma o de otra. Claramente hay que ir en esa dirección porque son ventajas e inconvenientes, ciertos inconvenientes también, pero claramente la dirección es esa. Pero quizás creo que es importante reflexionar sobre el objetivo de la IA, de implementar IA en la empresa. Porque al final, un poco cuando hago un poco de debate, este tipo de foros, a veces el mensaje que recibo de vuelta es queremos automatizar más, ¿no? Automatizar más. Pero yo creo que esto tendría que ser un proceso que te lleve a un objetivo mucho más ambicioso, que sería humanizar todavía más las empresas. Y va un poco en línea con lo que Flora comentaba. Si actualmente puedes automatizar una serie de procesos que son administrativos, que son engorrosos, que no aportan ningún tipo de valor añadido, eso posiblemente te dé más tiempo de calidad para dedicarlo a las personas, para dedicarlo a los trabajadores. Entonces, como pincelada, como matiz, haría hincapié en esto. La IA es muy interesante, pero el objetivo no puede ser automatizar. La automatización tiene que ser una vía que te lleve a humanizar todavía más. Tres grandes compañías, Naturgy, Cox, Repsol. ¿Cómo lo veis? En la línea de Pablo, realmente que la productividad no debería ser solamente entendida como automatización de tareas, ¿no? Si solamente caemos en eso, llegaremos a una productividad que no es sostenible. Es decir, si solamente tratamos de mejorar a toda costa las tareas y los trabajos, perdemos la parte de bienestar. Creo que la productividad tiene que ser también una productividad de bienestar, productividad sostenible. Yo creo que no, ningún miedo. O sea, lo primero que hay que decir es que no hay ningún miedo. Hemos tenido transformaciones digitales y de todo tipo en los últimos 50 años, muy relevantes, igual de relevantes que la IA, y no, el ser humano sigue ahí detrás, sigue pilotando el coche y creo que va a seguir haciéndolo. Yo creo que el valor de la visión humanística detrás de la IA es fundamental, ¿no? Los algoritmos, quién gestiona la herramienta, cómo se gobierna. Por lo tanto, yo creo que el ser humano va a seguir teniendo un papel clave completamente en todo el tema de la IA y que el valor añadido de las soft skills, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, la IA será difícil que algún día lo sustituya. Bueno, muy en la línea de los dos, ¿no? Nosotros tomamos la decisión a través del CEO de ser early adopters en inteligencia artificial generativa. Incluso está como un habilitador. Entonces, reconocerlo de esa manera, la digitalización como un habilitador del plan estratégico, lo ha introducido en la conversación de todos. Y por otro lado, lo que hemos visto a través de experiencias como Copilot ha sido que hay que medir la experiencia, que hay que medirla no solo en términos de eficiencia, ahorro de tiempos, automatización de tareas, sino en experiencia de empleado, y que es importante gestionar el cambio y estar ahí. Porque los miedos existen. Es cierto que pensamos que las power skills nos van a posibilitar que el ser humano llegue donde no va a llegar la inteligencia artificial en temas de ética, en temas de sentido común, de creatividad, etcétera. Pero lo cierto es que la mayoría lo percibimos como una amenaza y los titulares de periódicos nos lo escriben como una amenaza, ¿no? Y es real. Por eso es muy importante la experiencia de empleado y gestionar el cambio. Gracias. Un minuto. ¿Alguien quiere decir algo más en esta mesa? ¿Un minuto? Un minuto. Nada, simplemente muy alineado. Yo creo que la inteligencia artificial es una revolución industrial que genera oportunidades nuevas con un periodo de adaptación mucho más corto y que no solo hay que trabajar con inteligencia artificial, sino hay que trabajar a través de la inteligencia artificial y eso va a generar muchas oportunidades y estoy de acuerdo con todos vosotros. No hay que buscar solo la eficiencia, hay que humanizar esa inteligencia artificial. Muchas gracias. Sé que no vais a dejar de ser amigos míos por no haberlo hecho en la tercera pregunta, ¿eh? Así que muchísimas gracias. La generosidad de grandes compañías que luego están con nosotros, ¿eh? Dentro de unos minutos en el cóctel para que podáis charlar con ellas y compartir. Foto y un aplauso.